En la anterior sesión vimos un poco cómo utilizar el programa y sobre todo la parte del esquema y cuál era un poco el flujo de trabajo, ¿no? En la sesión de hoy lo que vamos a ver es qué es un PCB, probablemente muchos ya lo sabéis, pero bueno, repasar un par o tres de cositas y luego ver cómo funciona el PCB New, que es el módulo de hacer placas de circuito impreso. ¿Cuáles son los atajos de teclado? Os he preparado un slide para que lo tengáis, que lo guardéis, porque memorizarlo no tiene mucha utilidad, al menos las cosas más habituales sí, pero no merece la pena sabérselos todos de memoria. Luego hablaremos de las librerías de huellas o footprints y objetos 3D, que este programa te permite ver en 3 dimensiones la placa que has creado y que muchas veces es una ayuda para identificar errores, ¿vale? Veremos un poco las propiedades de las huellas. Una cosa muy útil son las reglas de diseño, es decir, qué condiciones establece el fabricante de la placa de circuito impreso para podértela fabricar y cómo trasladar esas reglas al programa. Y luego la importancia de la rejilla. Aquí, como es un programa gráfico y además vamos a estar utilizando distintas medidas, ya sean imperiales con los mils o milésimos de pulgada, los milímetros, etcétera, yo os explicaré más o menos cómo me manejo y luego haremos algunas ideas de cómo hacer un PCB e intentaremos hacer el PCB del circuito del otro día al que le he añadido más cosas para hacerlo un poquito más lioso, ¿vale? Bueno, ¿qué es un circuito impreso? Bueno, pues un circuito impreso no deja de ser más que el soporte físico de los componentes electrónicos, que además tiene algo muy importante, es la capacidad de conectar cada uno de los componentes entre sí para permitir su funcionamiento, ¿vale? ¿Cómo funcionaba hace muchos años? Bueno, no hace tantos. Esto es la parte de dentro de una radio en donde no había circuitos impresos y lo que se hacía era conectar cada uno de los componentes, como este condensador, entre esta patilla de una lámpara termoiónica y esta otra, las resistencias, etcétera. Era un poco artesanal y desde luego no facilitaba el trabajo en muy altas frecuencias, aunque se hacían cosas muy virgueras ya en los años 40. A la derecha tenéis otras dos placas de circuito impreso. Esto es de un amplificador de los que se usa en telefonía y esta es la del iPhone 6, creo que es. O sea, el nivel de integración que hay en circuitos es exponencial y el número de componentes que se pueden colocar sobre una placa de circuito impreso es tremenda. ¿Es solamente una plancha de cobre recortada, etcétera? Bueno, hay muchos tipos de circuitos impresos, pero la más común, que es muy fácil de fabricar, fácil de ordenar, mejor dicho, incluso la puedes fabricar en casa, pero tal como está el coste hoy en algunos proveedores, no merece la pena. Una estructura de un PCB de 2 capas tiene fundamentalmente un sustrato, es decir, una placa que es aislante, que suele ser o de fibra de vidrio o de PFT o cerámica. Cuanto más complejo es el material, más caro es la placa. 2 láminas de cobre que están pegadas sobre el sustrato. Esas láminas suelen tener, la más habitual o lo más estándar es 1 onza de cobre puro, que son una altura de 35 micras, y luego encima suelen llevar en algunas áreas resina protectora, que es esa que la hace dar el color verde, esta parte de aquí arriba, ¿vale? Donde no se ve el verde es porque no hay resina protectora. Luego entraremos en el acabado, porque esto no solamente es cobre, veréis que esto es muy amarillo y muy dorado, es porque tiene un revestimiento encima para proteger de la oxidación del cobre, porque si no con el tiempo el cobre se acaba oxidando por el efecto de la humedad ambiente. El otro es muy habitual también y muy económico actualmente, son las de 4 capas, es decir, cobre, el solder mask o máscara de soldadura, el sustrato y estas dos partes de arriba, que no deja de ser sustrato también, profesionalmente se le llama prepeg. ¿Cómo lo fabrican? Pues cogen una placa que ya viene con sus 2 caras y el sustrato, le ponen una resina encima y otra debajo y luego le pegan una lámina de cobre, ¿vale? Lo pasan por una prensa y eso te da el total de la altura. En la próxima semana veremos la importancia de la altura, sobre todo para calcular pistas que tengan impedancia controlada. Es que no funciona este. ¿Cómo se conectan
una capa con la otra, ya sea de 2 capas o de 3 o de 4, siempre son múltiplos pares, ¿vale? Lógicamente. Pues se utilizan para eso, ya sea agujeros que pasan de fundamentalmente son agujeros metalizados. Esta es una fotografía de lo que se llama una vía, pero también te vale si fuéramos a poner aquí el rabillo de un componente. Es decir, son agujeros que por dentro es un taladro que por dentro sea metalizado y permite conectar esta capa con la de abajo. Incluso en este caso, como veréis, permite conectar la capa 1 con la capa 2. La capa 3 no está conectada porque le hemos puesto que no se conecte en el programa, y en esta de aquí abajo justamente tampoco se conecta porque la pista va por aquí. Hay distintos tipos de vías, ¿vale? Las más habituales son las que son pasantes, que estas son las que en general puedes pedir en una placa de prototipos a los fabricantes que existen, porque son las más fáciles de hacer. Simplemente cuando tienen toda la placa montada, si es más de 2 capas, hacen un taladro con una broca y luego metalizan el contacto. Estas son el ejemplo de la que no está conectada a ningún lado, simplemente un agujero aislado. Estas se llaman ciegas porque conectan capas superiores con la intermedia, pero no salen por el otro lado, igual que esta. Esta es la que se llama una vía enterrada o buried, que es conectar 2 capas internas, por ejemplo, esta con esta, pero que esta y esta de aquí abajo no se enteren de esa conexión. Las hay que además luego están tapadas y las hay que incluso se les puede poner un conector dentro, ¿vale? Pero las más habituales, las que vamos a usar nosotros, son las que son de paso y que son plateadas. Eso nos permite conectar, si es de 2 capas, la primera con la segunda, o si es de 4 capas, la primera con la última, incluso podemos, o con la tercera y la cuarta, pero también podemos hacer que esté aislado como pueda ser. Imaginaos que esto no está aquí, ¿vale? Cuando empiezas a diseñar placas de circuito impreso, hace muchos años las hacíamos fundamentalmente solo de una capa. En tiendas de electrónica siguen vendiendo placas de circuito impreso que son una capa y nada más. Y puedes hacerte tú el circuito impreso utilizando un fotolito o distintos medios que existen actualmente para transferir el diseño a la placa y hacer luego lo que es la erosión del cobre para formar las pistas, pues con cloruro férrico o con salfumán y agua oxigenada. Pero bueno, solo el enredo que tiene eso, comparado con los 2 euros que cuesta hacer 5 placas, la verdad es que hoy ya no justifica casi el hacerse las placas en casa. Bien, ¿qué programa vamos o qué módulo vamos a usar para hacer las placas? Pues el programa es, como vimos el otro día, el módulo de PCBnew, que es este icono, junto con el editor de huellas, que es este otro, y luego, no hoy, sino mañana, porque no creo que nos dé tiempo, veremos para qué sirve el visualizador Gerber, que es el formato industrial para trasladarle al fabricante de placas que nos haga nuestro diseño. Cuando lanzas el programa PCBnew, este es lo que aparece. Aquí tienes una lámina de dibujo con unas limitaciones, etcétera. El tamaño estándar por defecto es A4 y le puedes cambiar, como luego veremos, todos los colores a tu gusto. O sea, si te gustan otros colores de fondo, pues puedes utilizar otros. ¿Qué es lo que hay en cada lado? En la parte izquierda, al igual que en el módulo de esquema, tienes las opciones de visualización. Aquí hay una muy importante que no hay que marcar, hay que dejarla siempre activa. Perdón, no desactivarla, porque esto funciona al revés, que esto es lo que te permite que a medida que vas haciendo el PCB, es decir, vas poniendo las pistas, etcétera, esté verificando constantemente de que cumples las reglas de diseño. Por ejemplo, una de ellas es que 2 pistas no pueden estar más cerca de 200 micras o 0,2 milímetros. Es decir, si por algún casual la acercaras más, pues te hace un resalte y te llama la atención, ¿vale? La otra es poner o no la rejilla. Aquí es una obligación, sin rejilla no hay quien se aclare, ¿vale? ¿Las reglas vienen por defecto o las marcas tú? Hay unas reglas por defecto, pero luego os explicaré cómo marcarlas vosotros y guardarlas para siempre, ¿vale? Y dependen del fabricante. Es decir, hay fabricantes que te permiten que 2 pistas no estén más cerca de 0,2 en una tecnología, por ejemplo, en doble capa, y otros te permiten en 4 capas que puedan estar a 0,1, ¿vale?
tipo de cursor, puedes poner una cruz solo o puedes hacer una cruz que vaya por toda la pantalla. Yo suelo usar la cruz que va por toda la pantalla porque es más cómodo para alinear cosas. Luego veréis que aparece una cosa que son los Rat Nest. Los Rat Nest, que es al final las conexiones que hay entre cada uno de los componentes. Entonces es un montón de rayas blancas que al principio no merece la pena verlas y luego sí que hay que usarlas para ver cómo tienes que ir enrutando. Esto te permite ver las masas que has creado, planos grandes de cobre, esto no verlos, aunque estén, y esto que solo te ponga el borde, luego lo veremos. Ver cómo ver las vías en forma física, es decir, completas, o simplemente lo que es el perímetro de la misma, lo mismo con las pistas, etcétera. Y luego estos dos botones de aquí abajo, que yo los tengo activados, te permiten activar esta columnita de aquí y esta otra. Esta yo la tengo, esta por defecto siempre sale, pero la puedes desactivar porque en realidad yo le doy poco uso. Y en general se le da poco uso salvo que hagas cosas de microondas, ¿no? En la parte de arriba tenemos el menú de acción, ¿vale? Si miráis en el ayuda que hay en el programa os van a salir más iconos, pero a medida que ha ido evolucionando las versiones, algunos iconos han desaparecido, porque se pueden hacer de otra manera. Entonces esto ya está corregido para que corresponda a los iconos de arriba, los mismos más o menos que en esquema, con la diferencia de que está este icono nuevo, que es que te abre el editor de huellas, por si cuando estás haciendo una placa tienes que modificar la huella o el footprint que estás haciendo. Este otro que te dice en qué capa estás dibujando. La forma más fácil de entender un programa de este tipo es, imaginaros distintas hojas, ¿vale? Y entonces lo único que tú decides en qué hoja vas a dibujar y esa es la que te muestra, ¿vale? Esta otra es, si quieres hacer una vía entre dos capas, pues decides cuál de las dos. Yo no lo uso mucho y esto te abre los plugins. Vais a ver en el ejemplo hoy que yo no tengo puestos los plugins que tengo instalados, no los tengo visibles, ¿vale? Con objeto de no enredar más el menú. Ya la próxima semana vemos para qué valen ellos. El siguiente es este cuadrado morado que he puesto aquí, en donde tienes por defecto el ancho de pista estándar que tiene por defecto el programa, que creo que es 0,25 milímetros, pero que luego veremos que podemos crearnos más anchos estándar que definamos nosotros de forma que simplemente seleccionando aquí lo puedas buscar. ¿Cómo son las vías? Las vías no deja de ser un taladro que tiene un diámetro, ¿de acuerdo? Y luego la parte de arriba es un círculo o un anular, ¿vale? Que es más ancho para que te permita soldar por ahí o conectar otras cosas. Entonces aquí defines cuál es el diámetro de la vía y por otro lado cuál es el diámetro del taladro. Esas dos cosas las parametrizas junto y entonces cada vez que pones una vía, pues automáticamente te hace el pad o lo que es la parte del círculo de arriba del diámetro que tú has definido y el taladro irá de otro, ¿vale? Y luego aquí seleccionar cuál es el cambio, o sea, este botón es muy parecido a uno que hay aquí y luego es muy parecido a otro que había por arriba antes, bueno, estaba antes arriba, ahora lo han colocado aquí. Y luego el tamaño de la rejilla, luego hablaremos de la importancia del uso de la rejilla y algunos trucos. Y por último el nivel de zoom, pues nada, es informativo más que nada. Y luego en el lado derecho, no en este lado, olvidaros por el momento de todas estas 5 formas que hay aquí. Estos iconos de aquí, al igual que en el esquema, también cuando los activas, están permanentemente activos hasta que tocas la tecla Escape o le das 2 veces al botón derecho. Seleccionas del ratón, este es la clave, es decir, añadir footprints, es decir, si tienes que añadir un componente nuevo que no estuviera en el esquema y por tanto no lo hemos podido traer. Esto es colocar las pistas de cobre o de corriente por donde van a ir las conexiones de los componentes y ojo que esto no es lo mismo que esto, ¿vale? Arcos, círculos y líneas, esto lo que te hacen es trabajar solo en unas capas, que es lo que le llaman las capas técnicas. ¿Cuáles son las capas técnicas? Todas menos las de cobre, por resumir. Es decir, las capas de cobre las manejas con pistas y planos de masa y todas las demás te permiten dibujar en otras capas formas, dibujos, etcétera, que veremos que tienen su utilidad. Colocar un texto, esto nos ayuda a poner las medidas.
la papelera por si quieres borrar, y luego este icono, estos dos, de que tienen así un taladro con una cruz en negro y amarillo, eso permite cuando haces a nivel industrial establecer una referencia para que la máquina que va a hacer los taladros los haga desde esa posición. Normalmente con los fabricantes que yo trabajo y los que son muy económicos, etcétera, no necesitas esta información. Y este otro icono sí que es muy útil porque este establece el origen de la rejilla. Todo el sistema de visual está contra unas coordenadas y te va diciendo, pues estás en la posición X 10,2 y en la posición Y pongamos 20,5. De respecto a qué posición. Por defecto el programa la rejilla la pone el origen aquí arriba, en la parte superior izquierda. Pero tú puedes cambiar el origen y luego veremos, no hoy sino en la próxima sesión, cómo eso es muy útil para hacer anchos muy determinados desde un centro, por ejemplo. Por ejemplo, para para quitar máscara de soldadura sobre una pista que queremos dejar descubierta. Porque por defecto, si no, el fabricante te va a poner la máscara verde o azul o roja, porque hay de todos los colores ahora, encima de todo lo que no sea puntos donde has de soldar componentes. Y luego el último icono que no he puesto ahí es este de aquí, que es el pie de rey o el calibre. Este te permite hacer medir cosas a lo largo de la placa que estás diseñando con la precisión que establece el nivel de la rejilla. Es decir, si la rejilla, como está aquí, está en 1 milímetro, pues solo puedes medir en 1 milímetro, pero si la pones a 1 milésimo de milímetro, es decir, a 1 micra, pues te mide cuántas micras de distancia tienes. ¿Vale? Perdón, a ver, aquí me falla otra cosa. Bueno, os explico qué es lo que hay aquí, que veo que no me ha salido bien. Tiene dos pestañas, una que se llama Layers, que son las capas sobre las que tú vas a dibujar, y otra que se llama Items. Los Layers lo que te permite, simplemente pinchando en el color, te decides qué color quieres en esa capa, y aquí tienes FCU, que es Front Cover, que es la parte de arriba en una placa de 2 pistas. Bottom Cover es la de abajo del todo. Luego tienes adhesivo de arriba y adhesivo de abajo. Esta normalmente yo la desmarco porque eso solo sirve para decidir crear una capa en donde pone el pegamento la máquina después, que cuando pones el componente antes de soldar se queda pegado. En nuestro caso no hace falta, además esta información en general los fabricantes no te la piden. Esta que se llama paste y paste tampoco. Luego está el silk screen, esto sí, es la parte donde va la escritura, por ejemplo, el texto que escribes en una placa. No sé si se llega a ver. Eso se llama silk screen o capa de seda de alguna manera. Y tienes una en la parte superior y otra en la parte inferior. Y luego tienes la máscara de soldadura que está en la parte superior y en la parte inferior. Y luego tienes un montón más que son todas muy técnicas que no se usan en general. Y la que sí que es importante es esta amarilla que se llama Edge Cuts, que dice: aquí empieza la placa, aquí acaba la placa, aquí empieza. Es la que pone los límites físicos, porque si no te harían una placa con toda la hoja de grande igual. Y todas las demás son también placas técnicas de información que en general no se usan mucho para no enredar la vista, porque si las marcas todas con el TIC, cuando pones un componente te salen los datos que tenga ese componente o esa pieza en todas las capas, y a veces es un auténtico lío. Y luego el triángulo lo que te permite es seleccionar qué es lo que ves delante. Es decir, esto es como en el PowerPoint o en Office, lo de pasar delante y pasar detrás, pues el triángulo lo que te dice es qué capa es la que tienes más delante y por tanto es la primera que ves en pantalla. Y por otro lado en Items, que lamento porque lo tenía puesto en la diapositiva, pero no sé por qué no sale ahora, tienes todos los elementos que hay en una pista y los puedes marcar y desmarcar para que no te se complique la visión de la placa cuando estás haciéndola, ¿vale? Es simplemente una utilidad. Bueno, atajos de teclado. Estos son todos muy parecidos a los del esquema. Está la del rotar, que es la R, la del mover, que era la M. Lo único es que aquí el control, en vez de C para copiar, aquí es control C, y para pegar control V al estilo del Office estándar, ¿vale? Este tiene unos atajos que son generales, otros para el PCB-New, que son estos dos, que te permite incluso conmutar entre niveles si vas a hacer una placa de más de 2 capas.
o te permite ir pues a la inner 1, inner 2, inner 3, es decir, a la interior 1, que es la siguiente después de la de arriba, ¿vale? Y esto es el editor de los atajos para el editor de footprint. Aquí hay una cosa importante, diferente del esquema, es que aquí sí, cuando seleccionas algo, por ejemplo, este es el footprint de un circuito integrado de montaje superficial, cuando tú lo seleccionas le haces clic encima, ¿vale? Ojo donde lo haces, porque esto es un pad, es decir, un sitio donde va a soldarse. Esto también se pueden soldar, porque es así, porque este seguramente tiene la posibilidad de que la parte de abajo del circuito integrado se pueda soldar a masa, ¿no? Al 9, a donde pone aquí el 9. Cuando le haces clic, por ejemplo, en cualquier parte, en la línea blanca, que es una capa de técnica, lo que te dice, este es el límite físico del dibujo, es decir, no te acerques más de aquí porque ya está el otro, y estas guías de aquí azules, que han pintado azules, es para que veas cuando se fabrica quedan estas dos rayas y tú dices, a la hora de montarlo tengo que estar entre las dos rayitas. Quiero decir que cuando haces clic sí que cambia y se pone de otro color, en este caso pasa del rojo al rosa, entonces sí que se señaliza. En el esquema, si recordáis, seleccionar un componente o un símbolo no te decía si estaba seleccionado o no. Aquí puedes seleccionar todo el componente, algunos de los elementos como es la referencia o un pad, que es uno solo, etc. Y la rueda funciona igual que en esquema. Librerías de huellas y objetos 3D. Como ya os dije el otro día, cuando instalas KiCad, instalas no solamente librerías de símbolos, sino librerías de huellas, lo que se llama footprints. Y con eso se pueden hacer muchísimas cosas, salvo que empieces a hacer cosas muy extrañas o poco frecuentes, ¿vale? Yo, por ejemplo, que utilizo muchos integrados monolíticos de microondas, pues no están todas las huellas que hay actualmente, porque si buscas los últimos desarrollos o los últimos dispositivos que han salido, a lo mejor han desarrollado un nuevo tipo de encapsulado con una huella diferente. La forma de buscarlas, pues ya os dije, Snapeda es las web de los distribuidores, y si no te queda más remedio, pues te la tienes que hacer tú. Pero en general este es el menor de los casos, aunque a veces esto es útil, el editor de huellas, para modificar alguna, incluso de las que te has bajado, porque mi recomendación es que cualquier cosa que te bajes de huellas, especialmente, las verifiques contra el datasheet del producto, más que nada para evitar que no tengas un error, porque una vez lo has fabricado ya tienes la placa, ya no puedes corregir muchas cosas, ¿no? Bueno, siguiente, editor de huellas. Voy un poco rápido porque entrar solo el manejo del editor de huellas pueden ser 2 horas, entrando en todos los detalles, pero simplemente para que veáis qué cosas se pueden hacer. El editor de huellas es el módulo que tiene este integrado de 6 patitas, ¿vale? Cuando lo lanzas se abre esta ventana en donde tienes a la izquierda todas las librerías. La forma en que están organizadas las huellas es librerías que recogen huellas similares. Normalmente, por ejemplo, el package deep, que significa dual inline, parallel, entonces son todos los integrados que tienen esta disposición. Este tiene 8 patas, los hay de 14, de 16, de 22, de 40, y entonces el ancho es mayor, y en todo este va diciendo las medidas. Por suerte siempre son en milímetros, me refiero a las medidas, aunque después el paso entre esto y esto sean, en este caso es 2,54 milímetros, ¿vale? O sea, son 100 mils. Lo digo porque una de las cosas que ocurre es que estamos en un mundo en donde el origen de todos estos programas era porque la industria estaba en una normalización, podríamos decir, o en un estándar imperial, basado en medidas imperiales, pero ahora hay cada vez más circuitos integrados, más modernos, donde la separación no son múltiplos de esos mils que os digo, sino que son simplemente múltiplos de décimas de milímetro normales, con lo cual hace que el trabajo sea más entretenido. Entonces, como os decía, organizado por librerías, y dentro de cada librería pues tienes todas las huellas que pertenecen a esa librería. Cuando lo abréis veréis que hay muchísimas. En general, como os digo, da respuesta para casi todo lo que necesitemos. Y luego aquí a la derecha, si necesitas modificar una o hacer una,
tienes los útiles. Aquí tienes un icono que es el integrado con un asterisco. Esto es un wizard que te permite diseñar huellas de una forma más o menos sencilla. Es decir, necesito un integrado que tiene, porque de este ancho, pero que en vez de 8 patas tiene 10 y no está en la librería. Bueno, pues vas al wizard y te puedes generar uno de una forma muy rápida. Y la guardas luego en la librería que tú quieras y ya lo puedes usar. Y aquí nuevamente, como os decía antes, tienes las capas de dibujo y cómo activarlas y cuál es la que quieres ver primero, ¿vale? Si le das, estando en esta pantalla, Alt F3, te aparece la visualización en 3 dimensiones de este integrado, ¿vale? Si le das a este cubito y el ordenador es potente, te hace un render mejor, si no se ve igual, o sea, se ve un poquito peor, no tiene tanta calidad, y te dice cómo va a quedar. Si cuando lo buscas la huella no tiene objeto 3D, pues tienes que buscarlo y asociarlo. Si alguien tiene mucho interés se lo puedo explicar, pero me refiero, en general casi todos los elementos 3D de casi todas las huellas están, y si no, en esta web, que es gratuita y que te tienes que registrar, eso sí, encuentras librerías de objetos 3D espectacularmente bien hechos. Y si ya eres muy pro, pues lo puedes hacer con FreeCAD, por ejemplo, ¿vale? Y asociarlo. Siguiente. Propiedades de las huellas, ¿vale? Cuando tenemos una huella puesta en el PCB, un footprint, puedo ver qué propiedades tiene, incluso las puedo modificar o puedo incluso cambiarla. Es decir, una de las ventajas que tiene es que esto nunca quedas atado, siempre puedes ir modificando cosas por necesidades que te aparezcan. Es decir, oye, si cambio la huella y pongo en vez de un integrado muy grande, lo pongo más pequeño, pues puedo hacer que la placa sea 5 milímetros más pequeña. Pues eso al final es ahorro de coste, ¿vale? Entonces, en las huellas, las propiedades las ves con E. Aquí tienes qué referencia tiene, es decir, esto es U1, porque así estaba en el esquema. Este es el valor de la huella, no el valor del componente, y este es el valor del componente. Es decir, si esto fuera una resistencia, sería R1, esto diría SMD resistor 0805, y en este caso diría pues un K, si fuera de una resistencia. Aquí abajo te dice dónde la tienes puesta, sobre el origen, incluso la puedes rotar y puedes rotarlas con ángulos raros. Luego veremos un ejemplo de cómo rotar un componente, ¿vale? Y aquí tienes otras opciones que son actualizar, es decir, la huella que tú has metido en el esquema resulta que no te gusta o no tenía asociada la imagen 3D. Te vas al editor, le asocias una imagen 3D y cuando estás en la placa le das a la huella y dices actualizar desde la librería y automáticamente te pone las últimas propiedades que tú hayas cambiado. Puedes cambiarla, editarla. Esto es lo que te llevas al módulo de edición de librerías que hemos visto antes, ¿vale? Aquí también tienes una pestaña que es la de 3D, en donde puedes ver cómo queda ese componente en la placa, ¿vale? Bien, lo que tú preguntabas, Enrique, reglas de diseño. Vamos a ver. Los fabricantes definen una serie de reglas o normas que tenemos que cumplir a la hora de hacer un diseño para evitar errores de fabricación o porque sus máquinas de fabricación no tienen la posibilidad de hacer pistas muy juntas o pistas muy delgadas, ¿vale? ¿Dónde está esa información? Normalmente está en los webs de los fabricantes de PCBs. Yo he cogido uno, que es el que yo utilizo, pero que hay otros muchos, ¿vale? Este se llama JLPCB, está en China, como todos, o la gran mayoría, ¿vale? Y en la página Capabilities, en ese enlace, pues te dan todos los detalles del tipo de capacidades que ellos tienen. Te dicen, puedo hacerte placas de 1, de 2, de 4 o de 6 capas. ¿Cuáles tienen control de impedancia? Que lo veremos la próxima semana. Sí, solo en las de 4 y 6. O sea, si haces de 2, no. ¿Qué tipo de material usa en el sustrato? Pues FR4 de este. El TG significa la temperatura a partir de la cual se funde el sustrato, ¿vale? Luego, la constante dieléctrica, pues lo veremos la próxima semana. Esto es relevante para calcular las impedancias de las pistas, ¿vale? Dependiendo del prepeg que le ponen arriba, pues cambia. Los tamaños máximos, 400
por 500 milímetros. O sea, se puede hacer una de 40 por 50. O sea, hay que poner muchos componentes para hacer una placa de 40 centímetros por 50 centímetros, etcétera, ¿vale? Otra de las capabilities que te dice es el mínimo tamaño de taladro, ¿vale? Si te hacen vías de estas que hemos hablado antes, que son enterradas o parciales, pues te dice, no lo soporto, no lo hace, vale, bien. Cuál es el tamaño máximo de vía, el mínimo, etcétera. Entonces, toda esta información, separación mínimo, este te permite hasta 5 mils, pero si vas a utilizar el cobre de una onza, que es el estándar, etcétera, el límite está en 5 mils en 2 capas y 3,5 mils, que te lo pone aquí en milímetros, en las de 4 o 6 capas. Por seguridad yo sigo usando 0,20, que así no se te pegan las cosas, porque el problema luego es que cuando sueldas también te se juntan, ¿no? Y la pista más estrecha posible es 0,2 milímetros, que ya es fina. Y luego el tamaño de los textos para que se vean. Entonces, con esa información, tú te puedes crear tus reglas. Hay una forma de hacer las reglas. La forma de incluir las reglas es utilizar el icono de Board Setup o File Board Setup, que es este de aquí. Entonces se te abre esta pantalla. Y aquí tienes, voy a definir las reglas para mis placas. Y digo, bueno, 2 capas, que es este caso. La altura o el grosor es 1,6 milímetros. Y después, estas son las capas que puede ir. Aquí habrá señal y habrá señal. Si pusiéramos más capas aquí, aquí habría más el inner layer 1, etc. El otro regla es los gráficos. Pues rellenas los datos con lo que has visto allí de los gráficos. Las otras es la anchura mínima de la pista, 0,2. La separación, 0,2 me parece que estaba por aquí. Esto es el tamaño más pequeño de vía, etc. Puedes asociar luego anchuras de pista estándar dependiendo del tipo de conexión que hagas, que se llaman nets, es decir, la conexión entre el extremo de un componente y otro componente, eso es una net, ¿vale? Es una unión. Tú puedes decidir todo lo que tenga el net de 5 voltios, porque va a conectar todos los componentes que están unidos a más 5 voltios, que sea, por ejemplo, de 1 milímetro, porque como va a tener que soportar mucha corriente, necesito que sea más gorda. La net, en general, yo no lo uso, porque es más fácil tener la siguiente, que es decidir qué pistas genero. Aquí veis, por defecto te viene siempre 0,2, pero luego tú con el más vas añadiendo anchos de pistas posibles, y aquí vías que quieras utilizar, si quieres utilizar de varios tamaños. Y luego, estos son el caso de las vías, ¿vale? Y luego el resto, el solder mask paste, eso simplemente si quieres dejar más separación, mantenerlo por defecto. Le das OK, pero si alguien se ha dado cuenta, en todos va saliendo import settings. Dices, vale, qué bien, esto lo puedo importar, es decir, lo puedo guardar e importarlo. Pero si os fijáis aquí, lo único que tengo es el botón OK y no tengo ningún botón de salvar. El programa o KiCad tiene una forma curiosa de guardar esto. La forma de guardarlo es en el fichero de proyecto, no en el fichero del PCB, ¿vale? Entonces, al guardarlo en el fichero del proyecto, ¿qué ocurre? Que cuando cierro un proyecto y empiece otro nuevo, las reglas de diseño del anterior me han desaparecido. Vuelvo a tener que volver a meter todos los datos de los fabricantes. La forma más fácil de hacerlo es lo que yo sugiero, que es lo que yo tengo. Te creas un proyecto genérico, por ejemplo, que se llame JLPCB Pro. Abres PCBNew, que estará vacío, no hace falta ni crear esquema ni nada, simplemente hablas el proyecto PCBNew, que va asociado a ese proyecto, y le incluyes todas las reglas. Guardas el proyecto y ya lo tienes ahí guardado. Es simplemente como un proyecto maestro, como un template. Cada vez luego que quieras utilizar esas reglas de diseño que te has definido aquí, ¿vale? Pues desde el proyecto en que tú estás trabajando, lo primero que hay que hacer es importar reglas de diseño y puedes seleccionar el tipo de capas, por ejemplo 2 o 4, y que te pase las reglas de texto, las reglas de diseño, el solder mask o los tracks, etcétera. Por ejemplo, esto, la predefinición de pistas, las reglas de diseño y los textos. Y le das a importar y automáticamente en tu proyecto ya lo tendrás copiado del otro y ya lo puedes usar. Luego lo vamos a hacer, ¿vale?
Muy importante, el tema de la rejilla. Esta es una de las cosas, al final es una ayuda y a veces se convierte en una pesadilla, ¿vale? El estándar habitual está hecho con medidas imperiales, como os decía, en mils o múltiplos de mils, que es un milésimo de pulgada, 0,0254, pero ya hay componentes, los más modernos, todos tienen separaciones que son en milímetros. Esto podrían haber cogido 0,75, pero no, han decidido que se van a pasar al sistema decimal. Con lo cual la diferencia es 0,8. ¿Cuál es el truco que yo uso? Que me ayuda, ¿vale? Es a la hora de escoger la rejilla voy cambiando los tamaños de la rejilla dependiendo de lo que estoy haciendo, pero por ejemplo para hacer las dimensiones de la placa, por donde van a cortar después el PCB gigante que tienen para fabricar, pues lo hago en milímetros porque me es más fácil hacer 40 por 20 que no 2,54, etcétera. Y después lo que uso es escoger, cuando empiezo a hacer el enrutamiento, una rejilla que sea igual a la mitad de la separación de estos dos. Es decir, buscaría una separación de 0,4. Esto a veces te funciona, a veces no. Esto es una cuestión de práctica, de ir cogiendo dentro de las rejillas disponibles estándar, la que tienes todas estas de aquí hacia arriba están en mils y de aquí hacia abajo están en milímetros. Pero si aún así no estás satisfecho, te puedes crear tu propia rejilla, ¿vale? Donde está el origen, pero aquí puedes decir, el tamaño de X que sea 0,0, el mínimo es una micra, y aquí también. Entonces tú puedes hacer una rejilla que tenga 0,25 de largo y 2 de ancho. Entonces te van a salir los puntitos, no sé si los veis allí, pues en el eje de las Y, es decir, cada 2 milímetros tienes un punto y en el eje de las X tienes cada 0,25 milímetros un punto. O mejor dicho, la distancia entre dos puntos equivaldrá físicamente a 0,25 milímetros. Bien hasta ahora, que voy muy deprisa. Bien, bien. Bueno, aquí puedes resetear el origen, pero utilizando este icono, puedes poner el origen de la rejilla aquí. Eso lo veremos la próxima semana, que es muy útil para dibujar máscaras de soldadura que tienen que estar centradas sobre una pista. A la hora de hacer el PCB, bueno, primero es decidir la tecnología. Si va a ser pass-through hole, es decir, componentes con rabillos, o SMD, o una mezcla de ambas. Esto es casi antes de empezar el esquema. Luego, definir las cajas, definir las medidas en función de la caja que vayamos a emplear. Si es un montaje de radiofrecuencia, es conveniente ponerlo en una caja blindada para evitar radiaciones externas o que el producto o el dispositivo radie. Vale, aquí os he puesto una, estas son muy baratas, es cierto que hay que comprarle 20 euros al alemán, pero que tienes aquí, o sea, son 10 cajas fácilmente o 15. Estas las vende así, sueltas, y son de chapa soldable, que son muy, o sea, igual valen 30 céntimos, o sea, es muy, muy barato y es cómodo porque tienen bastantes tipos. La otra es comprarlas las típicas que venden en cajas en tiendas de electrónica, pero estas son más fáciles de mecanizar, según, y te permite sobre todo soldar, que es muy cómodo. La otra recomendación es revisar los datasheets de los componentes a emplear, especialmente aquellos que son o muy especiales, filtros, circuitos integrados, y si has utilizado huellas que te has importado desde SnapEDA, verificar que en los datasheets suele haber esta descripción de cuál es el tamaño de los patches, que la huella que estás usando corresponde con esto, porque no es la primera vez que me encuentro que te importas una cosa y se parece como un huevo a una castaña. Y luego otra cosa útil en radiofrecuencia es que en general los datasheets de fabricantes buenos, en que sean casi todos, te dan de alguna manera cómo tienes que configurar las pistas, no copiando las medidas, porque estas medidas están hechas para un determinado sustrato y tú vas a usar seguramente otro, ya os lo adelanto, ¿vale? Porque vas a usar FR4 y esto suele estar hecho en un sustrato que se llama Rogers, cuya constante dieléctrica es distinta y hace cambiar todo, pero sí la disposición, por ejemplo, de los agujeritos rojos, que son las vías, el que pongas aquí en medio una tira de más, o sea, aprendes mucho de los que saben, que fundamentalmente son los que han fabricado el dispositivo. La otra es, antes de empezar a hacer el esquema, revisar, mejor dicho, hacer el PCB y verificar que está asociado bien cada huella a cada componente, en base a lo que habéis visto, abrir PCB New, importar las reglas de diseño, este sería un poco el protocolo a seguir, que ahora haremos, establecer la rejilla, importar el netlist del esquema, dibujar el contorno,
colocamos las piezas y mover y tal, y separación, vigilando la separación de componentes. Visualmente esto es como cuando miras una ruta en Google Maps, ¿no? En Google Maps todo está cerca hasta que te metes en el coche y te das cuenta que ir desde de Madrid a Barcelona cabe en la pantalla, pero que son 6 horas y media en coche. Pues lo mismo ocurre con esto, o sea, vas adquiriendo cierta práctica de que las cosas que parece que están muy cerca, en realidad pueden estar cerquísima si tienes una rejilla muy pequeña, porque ya has de vigilar que, por ejemplo, la separación entre componentes te permita soldarlos, ¿vale? Hay toda una serie de reglas y estándares industriales, si vas a hacer esto de forma industrial, que te obligan a unas separaciones mínimas para que las máquinas automáticas de soldadura te permitan de que el fluido del estaño pase por encima de la placa. Industrialmente lo que se hace es colocar los componentes aquí encima, están pegados con esa marca a través de la máscara de pegamento, y entonces esto pasa por un lugar, entonces por reflujo pasa en estaño líquido, estaño con plomo, estaño sin plomo, ¿vale? Con bismuto, por ejemplo, y entonces queda todo soldado y sigue esto su marcha, ¿vale? Para que el estaño entre por todos los recovecos, ¿vale? No necesita ser muy ancho, pero bueno, al estilo de cómo está fluyendo la lava en el volcán de La Palma, imaginaros eso, ¿no? Entonces, eso pasa por ahí y queda estañado, y entonces se sueldan los componentes. Entonces hay unas normas de separación mínima. El mínimo es no, yo intento no ponerlos a menos de medio milímetro uno de otro, sobre todo porque después luego ya no cabe la punta del soldador en muchos casos. Y por último, pues trazar las pistas, etcétera. Las conexiones lo más cortas posibles. Evitar los ángulos de 90 grados, esto es una cuestión de estética, pero sobre todo los ángulos de 90 grados en radiofrecuencia son muy malos, ¿vale? Y luego no hacer así, para aquí, para allá, etcétera, como estoy haciendo ahora con el ratón, ¿vale? Y por último, poner los planos de masa si fueran necesarios, etcétera, y verificar que todo lo que has hecho cumple con las normas, aunque él interactivamente te va diciendo, oye, te estás acercando mucho con una pista a un taladro, por ejemplo, es bueno verificar que no te has dejado nada por conectar, etcétera, ¿vale? Bueno, un respiro, me quedan 10 minutos, con lo cual vamos a hacer la primera parte de la demostración, al menos preparar los componentes. Si recordáis, estábamos haciendo este dispositivo, que son dos amplificadores, con sus filtros, etcétera. No voy a entrar en cómo se diseña, estoy seguro que tenéis clases muy chulas sobre la teoría y cómo hacer estas cosas. Este es el esquema que hicimos el otro día, al que yo le he hecho algunas modificaciones. He puesto los taladros, he añadido un estabilizador de tensión porque esto va a 5 voltios, y le he puesto los valores a los componentes, ¿vale? Además aquí me faltaba una bobina que también se la he incluido en este filtro pasabajos, y este es el filtro pasalto. Bueno, ya tengo aquí el esquema y ahora nos vamos a la demo. A ver si soy capaz de moverme aquí. Vale, un segundo. ¿Estáis viendo en pantalla? Sí, sí. Bien. Bueno, aquí tenemos el esquema que os acabo de enseñar, ¿vale? Simplemente voy a hacer una cosa que no hablamos el otro día, voy a mover esta conexión de masa y la voy a dejar aquí, ¿vale? Y ahora le voy a hacer lo que os dije el otro día que era muy importante. Ya está toda anotada, ¿vale? Es decir, todo tiene su referencia C12, etcétera. Y le voy a utilizar la mariquita para ver si hay aquí algún error, que se llama el DRC. Lo corro y me dice, tienes como mínimo 2. Esto suele pasar siempre, ¿vale? A veces tienes la conexión y salta. Es un bug que no he conseguido resolver, ¿vale? Luego, este también, bueno, la razón es la siguiente. Esto está definido como una pin que es de tipo de poder, o mejor dicho, de alimentación, y este no tiene esa misma identificación. Estos son errores que te enredan un poquito, pero no son graves. El siguiente es el que yo quería que vierais. ¿Ves? Este te dice, aquí tienes una cosa sin conectar. Si no quisiera conectarlo, tendría que utilizar este icono de aquí, que es decir, no hay conexión, no la busques. Pero si no la pones, en esta conexión te sale el error, ¿vale? Voy a volverlo a colocar esto en su sitio. Lo salvo.
Esta era la asociación con las huellas. Espérate a ver si se arranca. Sí, que va. Mi ordenador va rápido, pero no tanto. Vale. Todas las cosas ya tienen su huella. La decisión que yo os dije el otro día era todos los condensadores los vamos a poner del tamaño, son de montaje superficial, del tamaño 0805. Algunos deberían ser más pequeños porque tienen menos capacidad parásita, pero para el propósito del ejemplo nos vale este tamaño. Todas las inductancias son también del mismo tamaño. Las resistencias que he puesto de 0 ohmios, pero si queremos variarle la ganancia podrían ser de 10, pero eso lo decidimos después a la hora de montar. La ventaja es que esto el tamaño es estándar, me da lo mismo el valor. Estas son de 12,06, son más grandes por aquello de que pueden tener un consumo mayor y por tanto necesitar disipar más potencia. Los agujeros son de 3,2 milímetros para poder pasar un tornillo de 3 milímetros. Estos son los dos tipos de filtros, etc. ¿Vale? A aplicar y ya está. Y el siguiente paso que hacíamos aquí era generar el netlist, que ya está generado, pero lo vuelvo a guardar, no pasa nada. Bien. Y ahora me voy ya a hacer el PCB. Venga. Que es para lo que hemos venido. Vale. Se abre esto, entonces. ¿Cuál es el primer paso que hemos dicho? Vamos a importar las reglas de diseño. Me voy aquí y busco importar settings, y dentro de los muchos proyectos que tengo, el otro día tenía creado una que se llama placas JLPCB. Le doy aquí, muy bien, JLPCB Pro, de acuerdo, y ahora quiero que me importe los textos, las reglas de diseño y esto de aquí. Y las pistas predefinidas. Espera, que antes de hacerlo quiero mostrarlo. Si yo voy aquí a los anchos de pista, solo me pone la de 0,25 y en vías solo me da la de 0,8 de tamaño y 0,4. Ahora con esto es para ver la demo de que funciona. Importar otra vez ajustes. Le digo que desde la Salle, vuelvo a repetir lo que he hecho antes. Un segundo. Placas JLPCB Pro, ok, y quiero textos, design rules y las reglas predefinidas. Import settings. Ok, vale. Y ahora aquí ya tengo todas las pistas que yo tengo definidas de ancho, tengo dos tipos de vías, etcétera, ¿vale? Y así ahora ya lo salvo y ya lo tengo, ¿vale? Ahora lo siguiente es, me tengo que traer el diseño que hemos hecho, el esquema, ¿vale? Y la forma de hacerlo es con Load Netlist. Por defecto, como ya lo hemos importado varias veces te sale ya el directorio en donde tú estás, que es la carpeta donde está el proyecto. Y le dices Update Footprints, no, Associate Footprints, porque es que esto ya lo tenía. Update. Vale. Close. Vale. Y aquí tenemos enganchadas ahí todo ese lío de cosas ahí que parece que es un poco lioso. Vale. Aquí están todos los componentes, ¿vale? Antes se podían reordenar, pero ahora han quitado esa funcionalidad porque dicen que ya lo dejan suficientemente separados. Creo que en la nueva versión eso ayuda. Bueno, todas estas líneas blancas que veis aquí, lo que está diciendo es, esta pata se comunica con esta, bueno, es un poco lío. Esto es un enjambre en estos momentos. La forma más fácil de evitarse el lío del enjambre es darle al botón y entonces ya se han quitado y ya puedo ver aquí todos los componentes, ¿vale? Estos son los conectores que utilizo de laterales, porque tienen una ventaja en las cajas estas metálicas, es que en la caja metálica solamente hay que hacerle un agujero para la parte central y entonces lo sueldas aquí y el otro va soldado a la pared. Es comodidad. Siguiente paso, vamos a coger una caja. Bueno, yo he estado antes viendo más o menos, esto al principio te cuesta más y entonces acabas haciendo las placas muy grandes o las tienes muy pequeñas. Entonces, teniendo en cuenta de que este tiene como 10 milímetros de grande, esto en realidad, esta parte, este componente, que es el conector M de mover, pues el tamaño que tiene, que estamos en la rejilla de 5, esto es un poco grande, vamos a la de 0,1. Esto más o menos, pues mide 4 milímetros esta parte, aproximadamente, o 4,60. Con lo cual es probable que con un largo de 55 nos valga, ¿vale?
pero como en el diseño del esquema, que lo tengo aquí impreso, porque no sé si se ve, así se ve bien, ¿no? Oh, perdón, que tengo, es que lo estaba grabando y ha decidido esto que no graba más. Vale, new recording. No. Vale, pues mientras, perdonar, vuelvo otra vez, quito esto, a ver si vuelvo a la pantalla que estaba. Aquí, vale. Tener el esquema delante te ayuda para poderte luego manejar, ¿vale? Entonces, lo que primero he hecho yo, he decidido unilateralmente que voy a utilizar una caja de 55 por 55, que luego por dentro son 53 con 50, por 53. Entonces vamos a intentar a ver si selecciono la capa que quiero dibujar con esta de aquí. Y ahora tengo rejilla de 1 milímetro, que es mucho más cómoda. Y voy a dibujar. No utilizo este botón, sino este de aquí, que es para poner dibujos. Y aquí abajo en la derecha, no sé si lo veis, tengo la longitud que se está moviendo en la parte inferior de la pantalla. Es que no puedo señalar a la vez que muevo, ¿no? 53 por 54 ahora, 53, 53 y 53. Le doy Escape. A veces para seleccionarlo te tienes que acercarlo bastante para que... Vale, no sé si se ve en la parte inferior de la pantalla que pone Type Drawing, Shape Segment, Length 53.00 milímetros, ángulo 180. Perfecto. Bueno, pues ya tengo la placa, los límites. Si la veo ahora en 3D, por curiosidad, ¿vale? Vale, aquí tengo la placa y los componentes están encima de la mesa. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, por eso el 3D es muy útil, ¿vale? Tienes aquí hasta los conectores y todo eso, queda muy bonito. Vale. Bueno, lo siguiente que yo utilizo mucho es, como a veces cuando te acercas, te vas de en medio, etcétera, es ponerme líneas o líneas que me ayuden a guiarme cuando estoy dibujando, ¿vale? Entonces, para eso suelo usar el Drawing User, esa capa, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es poner una línea en la mitad y otra en la mitad, que luego las borraré, pero me ayuda a orientarme, sobre todo si quieres hacer cosas que estén centraditas, ¿vale? Como estos son 53, la rejilla de 1 milímetro no me vale, voy a la de 0,5 y 53 serían 26 y medio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vale. Como soy muy malo contando, me cojo la regla y dibujo aquí hasta 26 y medio. Vale, ya está. Cáncer. Ya he puesto la medida de 26 y medio. Ahora lo que voy a hacer es, en esta misma capa, dibujar una línea que vaya desde 26 y medio para el otro. No. Si os fijáis, no, si me muevo se queda feo. Entonces, la ventaja de utilizar el ratón que vaya por toda el cursor, perfecto, ya lo tengo ahí. De momento voy a poner esta, porque así podré poner, por ejemplo, como esto, si os acordáis en el esquema, tiene 2 entradas y una salida. Ahora cojo muevo. ¿Dónde se ancla? Todas las huellas tienen un anclaje, que es una estrellita azul que es muy difícil de ver aquí, ¿vale? Pero está normalmente en el centro, ¿vale? Entonces, ya he colocado este componente, ya lo he movido aquí. Ahora, los otros dos, voy a poner los otros dos extremos. Si lo marco, se me ha marcado solo un pad, pero si le digo mover, me lo mueve todo, le he dado a la M. Este es J2, que es el de arriba. Ya me he equivocado. Si miráis en el esquema, digo, bueno, ¿y cómo miro en el esquema? Pues muy fácil, me voy aquí y se me abre. Yo he asumido que J1 era el de salida, no, pero el de salida es J2, ¿vale? Pues entonces nada, me he equivocado y no he colocado eso. Eso es una cosa, cuando le das botón, lo marcas, ¿veis? Resalta y ahora lo muevo, este no va aquí, muevo este. Vamos a dejar puestos los conectores al menos.
¿vale? Y este con la R, mover, pues vamos a ponerlo por aquí, luego los ajustamos bien, ¿vale? Por ejemplo, ahí, aquí. Y luego el otro también. Esto es entretenido, o sea, en una hora ni en 10 minutos se pueden hacer. Bueno, habrá gente que se dedique profesionalmente a esto y pueda hacer placas como el que hace churros, pero, ¿vale? Entonces ya tenemos puestos los conectores. La otra que os he dicho es, vamos a poner los taladros. Si el objeto, como es una huella, tiene muchas cosas, es decir, este tiene 3 packs uno encima del otro para formar un footprint. Selecciono el footprint, mover. Y lo coloco, pues luego nos damos cuenta de que esto aquí, este ha quedado demasiado cerca. Pues este otro footprint, mover. Esto es, la ventaja que tienes es que te vas, vale, perfecto, mover ahí. Luego lo puedes ajustar, obviamente. Mover. Al hacerlo así ya puedo mirar, a ver, que quede más o menos centrado. Aquí. Esto es como todos los dibujos, los programas de dibujo técnico, o sea, o de diseño asistido. La rejilla es la clave, ¿no? Este se me ha quedado muy abajo, pues lo tendré que mover. Hay programas profesionales, obviamente, que te hacen una ubicación semiautomática, etcétera, ¿vale? Pero este no tiene un sistema de autorruteado, pero no te coloca los componentes porque no es tan smart. La siguiente sería, bueno, ya tengo puestos los conectores, vuelvo al esquema. Se marca en el esquema cuando estás trabajando qué huella tenías activa en el otro lado, ¿vale? Pues ahora, si cojo desde aquí, desde J1, C3, C4 y L2. Pues C3, C4 y L2. Oye, esto es un poco rollo, ¿no? Entonces le doy aquí botón derecho, Get, C3. Ya está. Este iba J1, me parece. Botón derecho. No, C3 no. Vale. Escape. Botón derecho. Get. C2 me parece que era el otro. Pum. Y así no hace falta ni ir a buscarlos. Simplemente con el esquema. No, necesitamos C4. Botón derecho. Get. C4. Pues va aquí. Alejandro, tendríamos que ir acabando. Entonces, así seguiríamos el proceso. Es que es muy complejo, ¿no? Sí, no, claro. Hacer una demo en directo de esto es... Vale, entonces, yo lo que sí que, si queréis, os puedo pasar para que lo coloquéis el proyecto entero, tal como está ahora. Vale, así que la gente pueda aprender. Para que juguéis con él, me refiero, porque no tiene ningún problema. Incluso digáis, oye, pues no, voy a cambiarle una huella, voy a ver qué tal queda de esta otra manera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Segundo que dejo de si lo envías a Enrique, lo envío a todo el mundo. Vale, yo te lo mando a ti, Enrique. ¿Vale? El vídeo también, si puede ser. El vídeo parcial. La grabación de la clase. No, pero la sacaremos de aquí, ¿no? Vale. Sí, como el otro día. Sí, ya estaba grabando. Sí, pero también lo anterior de aquí. Aquí no lo están grabando. Es que yo esta última parte no la he podido grabar. Porque el programa este que utilizo para capturar la pantalla solo me ha dado para... Haré lo mismo que el otro día. Te envío el link del vídeo. Sí. Y si quieres lo editas. Sí, no, el otro día tenía el vídeo de la escuela y luego hubo otra persona que lo grabó también y utilicé el de la otra persona porque me ahorraba recapturarlo, pero si no, no pasa nada. Vale. Como esta segunda parte haré un mix de las dos cosas, ¿vale? Y el proyecto os lo mando o lo pongo en mi GitHub y todo el mundo se lo puede bajar. Esa es la otra opción. Lo mando, más fácil. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, ya... Entonces, más o menos de que ahora esto es, pues en una horita más o menos te entretienes colocándolo y luego ya el próximo día decidiremos cómo es la pista que une estos componentes, porque este es un circuito de radiofrecuencia y cómo calcular un segundo. ¿Y no hay una manera de gestionar el espacio y optimizarlo? Sí que lo hay. Es decir, manual. Yo hago el enrutado manual, ¿vale? Porque no dejo de ser un aficionado.
Me refiero, los programas profesionales te compactan la colocación, etcétera. O sea, imagínate desarrollar una placa para un ordenador, una placa madre. Esto a mano el señor se ha cortado las venas 3 o 4 veces en el proceso, ¿no? Entonces, los programas de diseño como Altium, etcétera, tienen módulos que te permiten agilizar muchísimo el trabajo del que está diseñando. Pero aún así, la decisión de si la pista la pongo por la derecha de un pato o por la otra acaba siendo muchas veces del técnico o el ingeniero técnico o el ingeniero que está haciendo el diseño, porque eso a veces, o en muchos casos, tiene implicaciones. Aquí estamos hablando de radiofrecuencia, que tiene implicaciones por la frecuencia, pero en un PCB de un ordenador estás trabajando con gigahercios, con lo cual las impedancias influyen, el acoplamiento de una señal de datos con la de al lado también influye, etcétera. Es decir, esto es no deja de ser una presentación y el uso de un programa para hacerte tus primeros PCBs. Si quieres dedicarte profesionalmente a esto es una carrera profesional. O sea, porque hay muchísimas cosas. O sea, el software no te da todas las soluciones, aunque tiene muchas ayudas, pero al final hay una serie de decisiones que tomas cuando estás haciendo el diseño, ¿vale? Entonces yo os doy mis recomendaciones, que son las que yo empleo y que me facilitan el poder hacerlo de una forma razonablemente rápida en circuitos no muy complejos. O sea, si aquí haces... Y aún así sí yo... complejo y que funcionen. Lo importante es que al final sean funcionales, estén en base a los parámetros que te hayas definido. Sí, dime, perdón. Y aún así, si hago yo mis prototipos con KiCad, igualmente puedo exportar el diseño y mandarlo a imprimir, ¿no? Fácilmente, ¿no? Por supuesto, yo todos los diseños que hago, todos están hechos con KiCad. Este no es mío, este es de un amigo que Enrique conocerá, que se llama Blas, es EA7GIB, es un radioaficionado de Sevilla. Es que si lo pongo ahí no se ve. Esto es una radio con circuitos integrados bastante pequeñitos, ¿vale? Esta es suya. Estas son pruebas de pistas para cálculo de impedancias. Esta otra es una placa para hacer un test set para medir los parámetros S de filtros, y que parece una flauta, pero me refiero que al final las longitudes tienen en cuenta para considerar que los planos, etcétera. Todos los diseños que hago, este otro, que es minúsculo, esta placa que hace 32, me parece, por 28 y que tiene este agujero que es una L, aquí va un estabilizador de tensión. Esta placa permite inyectar una frecuencia de 10 MHz. Todos estos son diseños míos hechos por JLPCB. El primer pedido de JLPCB, igual que en otros, son $2, 5 placas. Y los portes gratis. A partir de ahí ya vale más dinero, fundamentalmente no las placas, sino los portes y el impuesto de valor añadido. Alejandro, una pregunta. ¿Alguna placa te ha venido fallada de JLPCB a veces? ¿Nunca? No. Vale. Hasta ahora no, llevo hechos como 5 o 6 pedidos y cada pedido lleva 6 o 7 diseños. Y además a veces, dependiendo de las que pidas, siempre te ponen 4 o 5 más de regalo. Cosa que se agradece porque algunas tropearás seguro. Ahora eso, vamos a ver. No sé cuál es el modelo de negocio de esta gente, pero es obvio que producen para la industria y luego esto, pues al final es capacidad instalada que tienes que mantener la operativa 24/7. Entonces, a través del mercado de prototipos, pues se aseguran de que toda la maquinaria funciona permanentemente. O sea, parar y arrancar la maquinaria de producción debe ser muy costoso. Pero bueno, está JLPCB, está PCBWay, hay otra en Estados Unidos que se llama OSHPAD, lo que pasa es que esa es carísima para nosotros. He encontrado otro en Alemania, que por los precios que tiene me temo que lo fabrican en India o en China y luego te lo sirven desde Alemania. Pero bueno, hay multitud de fabricantes. Os pondré en la página una web que se llama PCB Shopper, que es decir, tú le subes el diseño en formato zip con el formato Gerber y te da las cotizaciones de todos los fabricantes. A comparar. Es como el rastreator de los fabricantes de PCB. ¿Tú tienes una pregunta, Marc? ¿Tú tienes una pregunta? Sí, tinc un parell de preguntes. La primera és bàsica, que és quina funcionalitat té tenir 4 plaques
4 capes de coure. Vull dir, Mira, s'obsessiona molt. una de las, a medida que el circuito es más complejo, ¿vale? Tú vas a necesitar conectar componentes que no estarán uno al lado del otro. Un ejemplo es, y entonces, como todo no lo puedes conectar en la placa, en la parte superior, a veces con la de abajo ya te cubre, ¿vale? Vale. Pero a veces no te vale, no te es suficiente, porque tienes otra conexión que tienes que hacer de un componente que se te ha quedado muy remoto, ¿vale? Sí. A otro componente y no tienes ni forma de hacerlo por arriba porque cruzarías una pista y poner un puentecito de hilo no es ahora lo más eficaz, sobre todo porque el coste de las 4 capas es muy bajo. Y segundo, porque a veces entre la primera capa, si es de un diseño que utilice frecuencias muy altas, la siguiente que necesitas poner es un plano de tierra, ¿vale? Sí. Toda de cobre, pero necesitas conectar aún así un componente que está aquí con el que está aquí. ¿Qué es lo que haces? Pasas hasta el piso segundo, no hasta el primer sótano, sino te bajas al segundo sótano, que es la siguiente capa que está de las 4, es la tercera empezando desde arriba, conectas con ese hacia el otro lado, subes otra vez hasta la planta baja, podríamos decir desde el sótano 2, y vuelves a tener en el sótano 4 otro plano de masa, por si acaso, ¿vale? Esa es la ventaja. Primero, el coste no es una diferencia hoy en día. Segundo, te simplifica mucho el diseño, porque si no tienes que empezar a dar vueltas por el circuito con pistas muy largas para llegar al otro extremo, y de esa manera la haces más corta, como os recomendaba, siempre lo más cortas posibles, y queda aislada entre la capa de radiofrecuencia, por ejemplo, o la de arriba, con una placa de tierra y otra más, ¿vale? Esa es la funcionalidad. Una vez empiezas a hacer diseños en una cara, antes, que era la gran mayoría, pues llevaban un montón de puentes. Si abrís una fuente de alimentación de un ordenador, veréis que hay muchos puentes, porque la placa, como tiene que costar 1 céntimo, con agujeros y todo, para que sea muy barata, pues entonces lo han hecho con tecnología de solo una capa, es decir, cobre por abajo y arriba componentes. Las de 2 capas ya nos ha resolvió la vida a mucha gente, y las de 4 más facilitan mucho el diseño. Si tenéis curiosidad, en Analog Devices, si miráis un dispositivo se llama Adam Pluto, buscar en la wiki que tiene y ahí pone en la descripción, en una placa de 1 milímetro de grueso hay 10 capas de cobre. Sí. Es una auténtica virguería. Lo óptimo. Entonces la otra es la opción aquella que te permitía que el programa te estuviese todo el rato comprobando que cumpliese la normativa. Sí. ¿Esta normativa se refiere a distancias entre componentes o también a normativa de compatibilidad electromagnética? No, la normativa de compatibilidad electromagnética no está establecida como una regla. La compatibilidad electromagnética va a depender del nivel de radiación que tengas en las pistas, etcétera, y ese modelo no está incluido. O sea, esto no incluye un análisis de momento electromagnético para decírtelo, no. Eso lo tienes que hacer en programas separados, ¿vale? Que yo conozca, solo hay uno gratuito que hace una aproximación que se llama Cux Studio, todos los demás son profesionales. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. La última sesión es el viernes que viene, ¿eh? Ha cambiado. ¿Vale? En la última sesión, comparto pantalla un segundo, lo que haremos será ver, yo voy a rutear todo lo que pueda, más o menos esa placa, menos algunas cosas para dejarlo, pero veremos primero qué es, en diseño de RF, cuáles un poco los objetivos que yo buscaba con esto. Os voy a enseñar 2 pinceladas de Cux Studio que te permite simular, y luego cómo hacer PCBs para RF, por qué son relevantes, cómo hacer el cálculo, cuándo no merece la pena complicarse la vida, que también es una opción, cómo se hace el cálculo de una guía coplanar con plano de masa, y luego cómo ejecutarlo en KiCad, que tiene algunos truquillos. Me refiero a truquillos que simplemente en cuanto los aprendes pues son muy fáciles, ¿vale? Perfecto. El objetivo al final es pues crear placas que os permitan, yo que sé, hacer un receptor como, bueno, este mismo circuito que hemos visto, o sea,
libre para que podáis ahí hacer el experimento en el laboratorio. Tal como está diseñado, te permite con un RTL SDR recibir con 2 antenas las ondas meteorológicas y los satélites meteorológicos. Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro, de verdad. Muy interesante. A vosotros, y gracias por aguantarme la paliza a la hora de comer. Que no.